Entonces, le damos el paso a nuestro líder de jóvenes, el Dani, para que, bueno, que junto con su esposa también son parte del equipo de liderazgo. Así que le damos el pase al Dani. El micrófono es tuyo. Gracias, Seba, hermano. Hola hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Eh, Estamos muy contentos de poder estar participando ahora con los jóvenes. Y bueno, eh, por una obra del Señor, porque uno se pone un poco de acuerdo, pero el Señor permite que las cosas se vayan engranando. Eh, la alabanza, incluso la oración ahora final del Basti tiene que ver un poco con lo que queremos compartir. Y antes de compartir, quiero invitarlo a pensar en las palabras que se compartieron los domingos anteriores, y que podamos ver hacia dónde el Señor nos está llevando en este tiempo en cuanto a su palabra. Si ustedes recuerdan, el domingo anterior el pastor nos compartió de la salvación, nos decía que la salvación era una realidad, nos hacía posicionarnos en esa realidad y en esa realidad estar firmes, ¿cierto? El Señor hizo una obra por nosotros que es una obra acabada. Antes compartió el hermano Julio, y el hermano Julio nos hacía ver cómo tenemos que mirar los campos y ver que la mies ya está lista, eh, y cómo nosotros tenemos que estar preparados para la obra que el Señor quiere hacer. Y antes, es muy especial también ver que Felipe nos compartía de la salvación, basado en el libro de Isaías, y cómo lo que estaba escrito en el libro de Isaías tenía un contexto histórico para ellos, pero también un contexto profético, anunciando la obra de Jesús por nosotros. Eh, Ahora con esta herramienta de YouTube se da esto tan interesante de que nosotros podemos revisar estas palabras, así que también, bueno, la invitación a que puedan entrar al canal y ver lo que se ha compartido. Si uno le da otra vuelta, puede ver también otras cosas que el Señor nos dice por medio de los hermanos que han compartido. Eh, y para comenzar, yo quiero invitarlo a reflexionar en la obra de Dios a favor nuestro, por medio de Jesús, que tiene que ver con esto que se hablaba en los días anteriores, pero también por medio del Espíritu Santo. Y para esto vamos a ocupar dos libros que son del Antiguo Testamento, que son el libro de Josué y el libro de Jueces, de los que vamos a mencionar algunas cosas. Eh, y de esta forma quiero también resaltar la importancia que tienen estos libros, que son del Antiguo Testamento para nuestros tiempos, para la iglesia. En primer lugar, quiero decir algunas cosas del texto que se leyó al principio, que leyó Connie, que estaba en Lucas 24, del 44 al 49. En ese texto podemos ver, y yo no lo voy a releer, ustedes pueden releerlo ahora en sus Biblias, pero yo voy a dar algunas ideas de ese texto. Y antes, para ubicarnos un poco en el momento en que se estaban hablando estas cosas, podemos decir que Jesús ya había resucitado en el momento que estaba hablando. Un par de horas antes, o unos momentos antes, él había caminado, iba camino de Maús junto a dos discípulos, se había unido al camino de ellos. Recordamos frases como que ellos decían que ardía el corazón dentro de ellos cuando les abría la escritura. Y en el momento en que Jesús dice estas palabras, que leyó el texto que leía Connie, él había aparecido. Lucas lo describe como que se puso en medio de los discípulos que estaban en Jerusalén. Los dos discípulos que iban camino de Maús se habían vuelto a Jerusalén y estaban ahí cuando Jesús apareció y les dice estas cosas. Yo voy a traer algunas ideas, 5 ideas de este texto. Eh, Ustedes pueden después, cuando lo lean, quizás traer algunas más. Las ideas que traje de este texto son que Jesús dice que las escrituras hablan de él. Él se está refiriendo, ¿cierto?, al canon hebreo de las escrituras, a el Tanaj. Y que este Tanaj anuncia cómo ocurriría la obra de salvación por medio del Mesías. Jesús les dice que él ya les había hablado de estas cosas. Si nosotros recordamos, por ejemplo, la confesión de Pedro, cuando el Padre le da esta revelación y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eh, también vemos que en los versículos que siguen, Jesús les dice que es necesario que él padeciera de los principales sacerdotes,
y que estas cosas iban a acontecer. Después vemos a Pedro cuando él quiere impedir que esto pase, le dice que tenga compasión de él, que de ninguna manera eso le acontezca. Pero el hecho es que Jesús ya había hablado que estas cosas iban a pasar. Pero ellos, a pesar de haber escuchado estas cosas del mismo Jesús, no la habían comprendido. Podemos tener el ejemplo de Pedro, que luego de decir que él era el Cristo, no quería que Jesús padeciera. Entonces no había una comprensión a pesar de haberlo escuchado. Pero en este momento Jesús les abrió el entendimiento. Pasa algo similar que con los discípulos que iban camino a Emaús. Otra idea que quiero rescatar de este texto es que comprender las escrituras es encontrar a Jesús en ellas. Estamos hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús es el centro de las escrituras y podemos comprobar esto cuando nosotros revisamos los discursos que hacen los discípulos en Hechos, por ejemplo el discurso de Pedro, y es muy interesante el discurso que hace Esteban antes de ser apedreado, cómo él recorre toda la historia de Israel y demuestra que Jesús era el que estaban esperando. Y como última idea, como quinta, quiero decir que Jesús se refiere al Tanaj, al canon hebreo, que está compuesto por la Torá, por los profetas y por los escritos, como la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces, vemos que el mismo Jesús, que había hablado un momento antes con los discípulos a Emaús, que si leemos, yo les voy a leer en Lucas 24-27, que está un poquito antes de lo que estamos hablando ahora, les dijo, no, perdón, el texto dice, lo que Lucas relata, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso es lo que Lucas relata respecto a lo que Jesús hablaba con los discípulos que iban camino a Emaús. Pero hermanos, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, encontramos principalmente la historia del pueblo de Israel. Entonces, quizá alguno pueda decir, o nosotros mismos nos preguntamos, ¿no vemos a Jesús? ¿Cómo es que podemos ver a Jesús en una historia? Entonces, aquí quiero contarles, y seguramente que igual varios hermanos esto ya lo saben, yo quiero recalcarlo o volver a decirlo quizás, que algo interesante, que en nuestra división de la Biblia, nosotros tenemos, ¿cierto?, los primeros 5, si hablamos del Antiguo Testamento, tenemos el Pentateuco, los primeros 5 libros escritos por Moisés, luego tenemos los libros históricos, luego los poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Pero, como recién revisábamos, el canon hebreo se divide en el Pentateuco, que es la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos. Y en los profetas hay dos divisiones, que son los profetas anteriores y los profetas posteriores. Es muy interesante esto porque de acuerdo a la división de la Biblia, como nosotros la usamos, Josué es un libro histórico. Josué es el libro que yo les mencionaba anteriormente. Y claro, el libro de Josué cuenta la historia del pueblo de Israel luego de la muerte de Moisés. Relata la conquista de Canaán, todas las guerras que tienen ellos con los pueblos que están alrededor, la repartición de la tierra. Pero además, este libro fue escrito con una intención profética. Es decir, para nosotros el libro de Josué es un libro histórico, pero en el canon de hebreo es un libro profético. Entonces, teniendo esta visión y considerando lo que Jesús decía también de los escritos del Antiguo Testamento, que se referían a él, nosotros podemos considerar que los libros de Josué y Jueces, que están dentro de esta división profética, hablaban también de Jesús y probablemente hablaban también de la realidad que iba a vivir la iglesia luego de Jesús. Entonces quiero hacer una comparación entre el libro de Josué y de Jueces, como ya para partir hablando de estos dos libros, que en realidad se van a decir algunas ideas generales. Y es que Josué ilustra una realidad completa, segura. La tierra de Canaán había sido conquistada y Dios había cumplido su palabra. Y el libro de Jueces ilustra una realidad imperfecta y que no se corresponde con la nueva posición del templo. Es decir, el libro de Jueces, aún a pesar de que ellos estaban en la tierra prometida, ellos vivían
de constante en constante apostasía. Luego de esta apostasía venía un clamor al Señor, y en este clamor el Señor respondía con misericordia. Pero si comparamos estos dos libros, vemos un libro de victoria y un libro que va de derrota en derrota. Podemos decir que el libro de Josué tiene algún parecido, tiene parecidos con la realidad celestial en la que Jesús nos ha introducido, que es una realidad que el Señor ha ganado por nosotros, como recordábamos las palabras que se compartieron el domingo pasado, la salvación es una realidad, pero aún así nosotros vivimos una realidad terrenal. Tenemos estas dos realidades que estamos viviendo. Para reforzar un poco la idea de que Josué es un libro que entrega una realidad completa, hay algunos versículos, algunos textos que, no sé, quizás ustedes los pueden anotar, yo no los voy a leer todos, pero tanto cuando se hace un resumen de lo que se conquistó, se habla, por ejemplo, en el 11:16, en el 11:23, que se conquistó toda la tierra. Estoy hablando del libro de Josué. Pero, sí, eso, en el 11:16 y el 11:23. Y luego hay un texto que sí vamos a leer, que está en Josué 21, 43, 44 y 45. Josué 21, que tiene que ver con lo que estamos diciendo, que la realidad era completa de lo que se había conquistado. Entonces, Josué 21, 43, 44 y 45. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera y dice: de esta manera dio Jehová a Moisés toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Estos son los términos en que está escrito el libro de Josué. Y esto, hermanos, yo quiero invitarlo a que lo podamos comparar con la obra de Jesús por nosotros. Yo hice un cuadro acá, lo voy a ir leyendo el lado de Josué y algún versículo del Nuevo Testamento en que habla de la obra de Jesús. Ustedes se pueden hacer la imagen. En Josué 23, 24, 13, por ejemplo, dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Está hablando de que ellos habitaron una tierra que no fue por su propio esfuerzo conquistarla, y que lo que tenían tampoco era por su propio esfuerzo. Eso podemos compararlo con uno de los versículos que se mencionó el domingo pasado, Efesios 2:8, que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay otro versículo en Josué que podemos leerlo en Josué 11:23, en la primera parte, Josué 11:23a, dice: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Es decir, se establecieron en la tierra prometida. Y un texto en Colosenses 1:13 dice: el cual, hablando de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O podemos también poner como ejemplo un versículo también de Efesios 2, donde dice que estamos sentados en lugares celestiales respecto a la posición en la que estamos. El último texto de esta comparación que quiero hacer es en Josué 21:44, en la segunda parte de Josué 21:44. Josué 21:44, parte B, dice: y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Eso lo podemos comparar con Colosenses 2:15, donde dice, Colosenses 2:15, o voy un poco rápido, voy a esperar un poco para las citas. Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
haciendo mención a los enemigos, ¿cierto? Que habían sido totalmente derrotados por Jesús, así como también habían sido los enemigos derrotados por Josué. Pero aquí hay algo paradójico, porque si bien vemos que este libro está escrito de una forma totalitaria, de una forma como que se estaba relatando algo que estaba completo, si lo leemos todo, nos vamos a dar cuenta que a pesar de ser reiterativo, había una totalidad en la conquista, quedaba territorio por conquistar. Pero al parecer, esto que faltaba por conquistar no impide que se hayan cumplido todas las promesas de Dios para el pueblo. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Cómo puede ser que este libro se haya escrito en términos de que estaba todo, todas las promesas de Dios se habían cumplido, pero aún así, en un pasaje que es Josué 13:1, Dios le habla a Josué y le dice, el pasaje en Josué 13:1 dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada, y aún queda mucha tierra por conquistar. Y lo que hace Dios luego de eso es decirle, mira, aunque queda mucha tierra por conquistar, esa tierra igual tiene que ser repartida. Aunque todavía esa tierra no ha sido conquistada, también va a ser considerada entre los territorios que van a ser repartidos para las tribus. Porque Dios les dice a Josué que él los exterminará. En el mismo capítulo, en el capítulo 13, versículo 6, dice, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú, por suerte, el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Entonces, hay dos cosas que podemos rescatar de aquí, o yo rescaté dos cosas, es que aunque faltaba por conquistar, esto no fue un impedimento para repartir la tierra. Y nuevamente, el que va a hacer esta obra, en lo que falta por conquistar, es Dios, porque dice que Él exterminará esa tierra delante a esos pueblos, delante de los hijos de Israel. Podemos decir entonces que hay un todo que está cumplido, o sea, hay una obra que ya está hecha, que es absoluta, y algo que debe continuar, y que ambas cosas son hechas por Dios. El pueblo de Israel obtuvo una nueva realidad en la tierra prometida, así como nosotros tenemos una nueva realidad en Cristo. Nosotros, así como también cantábamos en la alabanza, de que decía de vino nuevo, nosotros somos nuevas criaturas. Dice Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ahora, hermano, luego de haber hecho un pequeño análisis del libro de Josué, veamos qué sucede en el libro de Jueces. Hay algunas advertencias que se hicieron al pueblo de Israel antes de que Josué muriera. Bueno, sabemos que son advertencias que vienen desde antes de que ellos tenían que guardar el pacto, que tenían que cumplir la ley. Pero si nosotros leemos en Josué 26, el versículo 6 y 7, ya terminando el libro de Josué, los versículos dicen, yo voy a leer en una versión que quizá va a cambiar algunas palabras, pero dice, por lo tanto sean muy firmes acerca de guardar y de hacer todo lo escrito en la ley de Moisés, y de no apartarse de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces ustedes no se volverán como esas naciones que permanecen entre ustedes, ni siquiera mencionen el nombre de sus dioses, y menos que el pueblo jure por ellos, los sirva o los adore. Habían algunas advertencias que se hicieron antes de la muerte de Josué para que el pueblo de Israel siguiera siendo el pueblo de Dios. Pero el pueblo no cumplió con esta advertencia, no cumplió con este mandato. Si seguimos avanzando en la historia en el libro de Jueces, vemos en el capítulo 2, Jueces 2, versículos 11 y 13, que dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Entonces vemos esta realidad triste
de apostasía, se habla de infidelidad, se habla de que el pueblo de Israel se prostituyó detrás de otros dioses. Pero aún así en tiempos de opresión, porque sucedía esto que el pueblo de Israel se apartaba de Dios, el pueblo caía en opresión, otros pueblos tomaban, conquistaban Israel, ellos clamaban a Dios y Dios tenía misericordia y levantaba jueces. Eh, y estos jueces daban un tiempo de paz, un tiempo de reposo en Israel, pero nuevamente venía un tiempo de apostasía cuando estos jueces morían, el pueblo de Israel no seguía lo que Dios quería para ellos. Entonces, hermanos, en este libro el pueblo de Israel ya está en la tierra prometida, pero una y otra vez se apartan de Dios y se mezclan con los pueblos que quedaban en la tierra. Las instrucciones eran muy claras, sin embargo Israel cayó en una gran apostasía e infidelidad a Dios una y otra vez. El libro de Jueces menciona a 12 jueces con diferentes características, que fueron las respuestas de Dios al clamor y arrepentimiento del pueblo. Y Dios, de acuerdo a su misericordia, una y otra vez lo rescató. Si nosotros, hermanos, lo llevamos esto a nuestra realidad, podemos ver que Dios nos ha puesto en Cristo. Esa es nuestra realidad. Nosotros estamos en Cristo, pero ahora debemos permitir, y aquí viene esta persona que es tan importante para que, además de considerar el ejemplo que nos ha dejado Dios por medio de la palabra, podamos caminar con Él. Dios dejó al Espíritu Santo y nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas. Porque si nosotros revisamos, y este es un texto que es bien conocido, cuáles son las obras de la carne que Pablo escribía a los Gálatas, podemos compararla con lo que sucedía en el tiempo de los jueces. Dice en Gálatas 5:19 en adelante, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Algunas pareciera que son muy fuertes y que están lejos de lo que nosotros podemos hacer, pero otras parece que son cosas en las que estamos constantemente o por lo menos algunas veces cayendo en ellas. Y contrario a esto está la invitación a andar en el Espíritu, para que el fruto del Espíritu vaya manifestándose en nosotros. Nos encontramos en el tiempo en que tenemos que caminar en Jesús. Jesús es el camino. Y la forma de caminar también es una forma que Jesús nos dijo, que es tomando nuestra cruz. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, nosotros nos encontramos en una nueva realidad. Como el Espíritu Santo, porque podemos atribuir al Espíritu Santo el que se haya compartido de la salvación en este último tiempo. Como el Espíritu Santo nos dice, nosotros ya estamos en Cristo, pero ahora Cristo tiene que estar en nosotros. Cristo tiene que ser formado en nosotros, y para esto debemos andar en el Espíritu. Podemos decir que la salvación no es la meta final, sino que es la entrada para ser como Cristo. Hay una frase, hermanos, que describe la conducta de los israelitas en el tiempo de los jueces, y es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Si nosotros lo comparamos con este tiempo que estamos viviendo, este es un tiempo en que la verdad es relativa y se hace común decir yo creo en un Dios a mi manera, o incluso nosotros mismos podemos llegar a creer lo que entendemos de Dios, podemos llegar a interpretar la Biblia a nuestra forma y, y vamos tergiversando lo que el Señor quiere para nosotros. Debemos tener cuidado con eso. Pero hermano, en este tiempo difícil es un tiempo para que nosotros estemos unidos y sujetos unos a otros y sujetos a nuestros pastores. Y a la verdad que Dios nos ha dejado en la Escritura, en su palabra, cuidando de no interpretarla a nuestra conveniencia. Hermanos, para ir terminando esta palabra, yo quiero dejar algunas ideas finales. Como primera idea final, quiero decir que consideremos el Antiguo Testamento como
una advertencia, como un ejemplo en algunos casos, y pidamos al Espíritu Santo que podamos comprenderlo a la luz de la obra de Jesús. Jesús menciona que abrió el entendimiento de estas personas y ellos pudieron ver cómo el Antiguo Testamento ya profetizaba a Jesús. Como segunda idea, quiero decir que estemos seguros de la obra de Jesús, pero tengamos cuidado con ignorar, con descuidar una salvación tan grande, como dice Hebreos 2:3. Avancemos a lo que Dios quiere de nosotros. Este texto puede ser quizá un poco controversial porque dice que descuidar y se puede asociar a la posibilidad de que nosotros dejemos de ser salvos. Pero en otras traducciones dice que nosotros no ignoremos. De pronto nosotros vivimos y se pierde de nuestra atención el hecho de esta salvación tan grande que Jesús ha hecho por nosotros. Y el sacar nuestra mirada de esta gloriosa, de esta gran realidad que el Señor ha permitido para nosotros, hace que nosotros ignoremos eso, hace que nosotros lo descuidemos. Y como tercera idea quiero decir que vivamos en el Espíritu. Esto es algo que quizás necesita en esta sola frase mucha explicación. El vivir en el Espíritu es algo a lo que Pablo hace alusión, por ejemplo, en el libro de Romanos, en otras cartas también, pero tiene que ver con considerar al Espíritu. Como leíamos en uno de los textos en el segundo texto que leía Daniel, el Señor dice que nos convenía, que nos conviene, en ese momento convenía que Él se fuera, porque si Él no se fuera no iba a venir el Consolador. Y este es el tiempo para aprovechar al Espíritu Santo, hermanos. Nosotros tenemos un objetivo en nuestra vida y no es la salvación, porque la salvación ya fue conquistada por Jesús. Nuestro objetivo es caminar con el Espíritu, aprovechar al Espíritu Santo que el Señor envió por nosotros. Y hay un texto que habla un poco de la obra del Espíritu, está en Juan 16, 7 y 8. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, y dice: pero les digo la verdad, es para beneficio de ustedes que yo me vaya, pues si no me fuera, el consejero no vendría a ustedes, mas si me voy, se los mandaré. Cuando Él venga, mostrará al mundo todo lo equivocados que están en cuanto al pecado, la justicia, la justificación y acerca del juicio. Y para terminar, hermanos, quiero dejar un versículo que está en Filipenses 1:6, que dice: el que comenzó la buena obra, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Nosotros tenemos dos realidades. Y esto también podemos verlo en Gálatas, cuando se habla de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Estas dos cosas parece que están luchando en nosotros. Pero tenemos la esperanza del que comenzó, de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Nosotros podemos ver los ejemplos que han sido dejados en el Antiguo Testamento como una sombra, como un ejemplo de lo que iba a pasar en estos tiempos. Pero ahora nosotros tenemos la realidad. Jesucristo es la realidad. Lo que se veía hacia atrás era solo una muestra de lo que iba a pasar. Pero gracias a Dios, que Él va a completar la obra en nosotros. Nosotros tenemos que ser diligentes en caminar con el Espíritu, pero nuestra confianza, así como pasó con el pueblo de Israel y como decíamos que fue la obra de Jesús, es que toda la obra es hecha por el Señor. Incluso lo que falta por conquistar va a ser hecho por el Señor, por medio de su Espíritu Santo. Eso, hermano, era el mensaje que tenía preparado. Espero que el Señor pueda seguir hablando a nuestro corazón acerca de esto. Gracias, hermano. Muchas gracias, Dani. Sin duda un desafío y un tema que tenemos que reflexionar durante la semana y pensar en esto, qué significa vivir en el Espíritu, qué significa